Sí, chavales, he vuelto. Guapola, papa de pigopos, ¿cómo estáis? El vídeo de hoy se sale totalmente de lo habitual, ya que son chistes, vídeos de humor, tutoriales absurdos, pero este va a ser un vídeo único y exclusivamente de One Piece. Y pensaréis, ¿qué tienes tú que aportar al mundo de One Piece que no sepamos ya? Pues este vídeo. Es algo que sabéis pero no habéis pensado. O lo habéis pensado y no le habéis dado muchas vueltas. Porque voy a deciros no los tipos de Akuma no Mi, sino los tipos de Akuma no Mi paramecia, que no están clasificados. Pero yo he encontrado la clasificación definitiva. Bueno, definitiva. Y ahora sí, sin más dilatación, ¡entramos en acción! Todos sabemos que las Akuma no Mi paramecia otorgan una habilidad sobrehumana y demás al consumidor. Pero ¿se puede hacer una clasificación perfecta y si no, bastante acertada? Yo he hecho una recopilación de todas las Akuma no Mi paramecia canónicas y ahora veréis lo que he hecho con ellas. Comenzaré diciendo que hay dos tipos de Akuma no Mi paramecia: las pasivas y las activas. Y dentro de estos dos tipos hay subtipos. Comenzaré con las paramecia pasiva. Son aquellas que una vez te comes la Akuma no Mi, tus células cambian permanentemente. Es decir, no has de hacer nada para usar tu poder. Y los subtipos de las paramecias pasivas son las paramecias logia o especiales y las paramecias naturales. Las paramecias logias o especiales son aquellas similares a una Akuma no Mi de tipo logia, pero son paramecias ya que las puedes tocar e incluso atravesar, y aunque las atravesaras notarías un contacto con el consumidor. Estoy hablando únicamente de dos Akuma no Mi: la Mochi Mochi no Mi de Katakuri, porque cuando pelea contra Luffy, Luffy se pega con el Mochi, llega a tener contacto con el Mochi, pero Katakuri se puede regenerar las partes golpeadas, al igual que una logia. Y la Doku Doku no Mi de Magellan, que es la de veneno, no se pega, pero sí que tiene contacto con el veneno. Es más, cuando Magellan es golpeado por Luffy, Luffy del impacto, al tocar el veneno, se envenena. Pero a Magellan no le hace mucho efecto, porque es como una logia. El segundo subtipo de las paramecias son las paramecias naturales, que son las que cuando te la comes obtienes un bonus instantáneo. Se le puede sacar mucho más partido a la fruta, por supuesto, pero lo que es el poder ya está dado. En todo momento el usuario va a tener ese poder sin tener que activarlo adrede, aunque por supuesto también se puede utilizar a voluntad. Y estoy hablando de bastantes Akuma no Mi, comenzando por la Sube Sube no Mi de Alvida. Cuando se comió la fruta del diablo ella era enorme, era muy gorda, pero su cuerpo se transformó a una persona muy delgadita, resbalaba su cuerpo, y ese fue el cambio que tuvo permanentemente. Así como la Nikyu Nikyu no Mi de Bartholomew Kuma, que lo que le hizo fue aparecerle unas almohadillas en la mano. ¿Que puede hacer más cosas con ellas? Por supuesto, pero el poder ya está dado. Haga lo que haga con esa mano, va a tener un efecto. Lo mismo pasó con la Poke Poke no Mi de Flamenco. Al comérsela le aparecieron dos bolsillos ahí en la boca o al cuello, no sé qué parte es porque está como un poco unido. Y pues ahí podía guardar cosas, es más, se le ve sacando un martillo de madera gigante de ese bolsillo. Es un poco como el bolsillo de Doraemon lo que tiene ahí en el cuello. Supongo que si tiene dos es porque en uno se guardará las cosas y el otro servirá para sacarlas. No tengo ni idea. Asimismo tenemos la Yomi Yomi no Mi de Brook, que bueno, es una fruta que te permite tener una segunda oportunidad en la vida. Vamos, fue comérsela, perdió la capacidad de nadar, pero ahora murió y ahí es cuando se le activa la habilidad pasiva. O sea, se la comió y su cuerpo ya sabía que a la primera que se iba a morir, no iba a morir. También tenemos la Bara Bara no Mi de Buggy. Sí, hemos visto que él la usa para volar, para separarse adrede, pero en un momento en el que Mihawk le corta un montón sin él darse cuenta, Buggy aparece como cortado muy pequeñito, muy finito, y entonces es cuando se queja. Es decir, aunque le corten durmiendo, su cuerpo va a estar cortado sin herirse. También tenemos la Shiro Shiro de Capone Beach, que cuando él se comió la fruta del diablo, su cuerpo se transformó en un castillo humano. Cuando atraviesa esos dos palmos del cuerpo hay una especie de barrera invisible que todo se hace pequeñito. Es decir, si tú fueras a agarrarlo, a tocarle la cara, tu mano sería pequeña. Está también la Mira Mira no Mi de Charlotte Brûlé. Ella puede atravesar cualquier espejo, incluso sin querer, ya que hemos visto cómo la capturan y la utilizan para que el espejo se vuelva un portal a otro espejo. Lo que pasa con la Chiyu Chiyu no Mi de Mansegi es que cuando Yora la empieza a sacudir y Mansegi llora, esas lágrimas caen sin querer en el cuerpo de un subordinado de Doflamingo y este se cura. Entonces ella no tiene que usar el poder activamente. Todas sus lágrimas van a curar.
Por supuesto, la Gomu Gomu no Mi de Monkey D. Luffy ya hemos visto cómo funciona al 100%. Le cogen de la boca y empieza a correr y se le estira la boca. Él no tiene que activarlo realmente. La Akuma no Mi no especificada de San Juan Wolf. He de decir que algunas Akuma no Mi no han sido nombradas. Sabemos exactamente lo que hacen, o al menos una idea, pero no tienen nombre. Lo que pasa con este hombre es que cuando se comió la Akuma no Mi, su cuerpo se agrandó enormemente, pero como 5 o 6 veces más que un gigante. Es una barbaridad lo que creció ese hombre. Y es considerado el humano más grande del mundo, de One Piece, claro, gracias a ese poder. La Mato Mato no Mi de Vanderdecken noveno. ¿Qué pasa con esta? Que sí, es un Gyojin, le impidió la capacidad de nadar, es un Gyojin que pues que no vale para nada en verdad. Lo que pasa es que cuando toca algo o alguien con una mano y luego la toca con la otra mano, como que una apunta y la otra dispara. Tiene que llevar un guante para evitar tocar cosas, es decir, es pasiva. Luego está la Very Very no Mi de Very Good. En un momento en el que Franky le golpea en todo el pecho a Very Good, él se convierte en bolas, es decir, no le hizo efecto, solo que lo venció muy fácilmente Franky. Y por último tenemos la Baku Baku no Mi de Wapol. En cuanto se comió la fruta del diablo, su cuerpo cambió, su mandíbula se hizo más grande, él podía comer cualquier cosa, y bueno, pasó que su cuerpo se transformó a que todo lo que comía le alimentaría, y le transformaría a aquello que se ha comido. Es el momento de las paramecias activas. Este tipo de Akuma no Mi te hace parecer una persona normal y corriente aunque te toquen o aunque te hagan algo. Pero has de activar alguna parte de tu cuerpo para darle uso a tu poder. Los subtipos de las Akuma no Mi paramecia activas son gestuales, ambientales, de transformación, materiales y de contacto. 5 subtipos. Comenzaremos con las Akuma no Mi paramecia activa gestual, que son aquellas que requieren de algún gesto para su activación. Es decir, el usuario tiene que descubrir qué gesto ha de hacer para la activación de ese poder. Y la primera de ellas es la Bari Bari no Mi de Bartolomeo. Ya hemos visto que él tiene que hacer así para crear barreras. Es más, en un momento en concreto, él dice no poder hacer una barrera porque no puede cruzar los dedos en ese momento. También tenemos la Kobu Kumo no Mi de Velo Betty. Ella tiene que ondear su bandera y con el aire que está generando alenta a la gente y les hace más valientes, más fuertes, y ese es el gesto que tiene que hacer. Y la verdad que está muy chula. Luego está la Mane Mane no Mi de Benzam, Bon Clay, Bon-chan, Mr. 2, tiene muchos nombres ese gran hombre. Mejor dicho, ese gran Okama. El gesto que tiene que hacer es... y se cambia el cuerpo o la cara de la persona a la que haya tocado. La Mero Mero no Mi de Boa Hancock sí puede pegar patadas y que se conviertan en roca aquello que golpea. Pero ella mayormente hace esto, o tiene que hacer... para hacer flechas de corazón. Mayormente hace gestos que a lo mejor no podría hacer esto, este rayo que hace de corazón si no hace esto. Así que por eso es gestual. También tenemos la Bisu Bisu no Mi de Charlotte Cracker. Él crea galletas, pero ¿cómo las crea? Hace... o sea, imagínate que está en una actuación y empieza a hacer así para aplaudir y empiezan a salir galletas por ahí. También tenemos la Joya Joya no Mi de Charlotte Daifuku. Y lo que tiene que hacer es frotarse el cinturón para que se aparezca un genio de él. Es decir, el gesto que tiene que hacer es frotarse. Luego tenemos la Ito Ito no Mi de Doflamingo, el hombre hilo, un villano que a todo el mundo le gusta. Lo principal que hemos visto de su poder es que él controla a gente. ¿Y cómo hace? Hace así, como una marioneta. Es decir, él no podría controlar a alguien si no hiciera así. Aunque sean 100 personas, no podría hacer así cosas con los dedos, que parece que te haga cosas. Llega la Noro Noro no Mi del dios Foxy, un hombre que te hace Noro Noro Beam y crea un rayito que todo aquello que toca se ralentiza 30 segundos. Pero tiene que hacer esto, si no lo hace, no vale. En todo momento se le ha visto hacer esto para hacer el rayo. Luego está la Fuku Fuku no Mi de Kinemon, que además de tener que usar una piedra o cualquier objeto para ponerla en la cabeza de alguien y decir algo ninja para que esa piedra o ese objeto que se ha puesto en la cabeza se transforme en ropa. Por supuesto está la Hana Hana no Mi de Nico Robin, que tiene que hacer así para sacar brazos o manos o cualquier parte del cuerpo en cualquier otra parte, pero tiene que hacer esto, si no, no funciona. Yo nunca la he visto sacar un brazo sin hacer esto. Por supuesto la Ope Ope no Mi de Trafalgar Law tenía que estar aquí. Siempre lo vemos haciendo RUM y genera su habitación para cirujano. A partir de ahí él le puede hacer un montón de cosas. Que sí, hace más cosas sin hacer el room, pero su poder es crear una sala en la que él puede operar cualquier cosa. Y por último tenemos la Hiro Hiro no Mi de Viola. Lo que hace esta mujer es rarísimo. O sea, a ver si todos hemos hecho así en algún momento de nuestra vida. Pero a lo mejor te has tomado la fruta del diablo, no sabías ni que era una Akuma no Mi, y de repente un día haces... ¡Mira, mamá, lo que he aprendido! Y ve que lo que tú más deseas es un estropajo. A continuación van las activas ambientales. ¿Qué pasa con estas? Son aquellas que mediante su poder interactúan directamente con el entorno.
pero sin necesidad de haber contacto, ya sea moviendo o creando alguna cosa a distancia. Y estas son la Dero Dero no Mi de Arthur Baka, que es un pavo que salió en un manga de Lao, y lo que hacía era tirar unos rayos por los ojos y disolver cualquier cosa, o transformarlo a líquido. También tenemos la Doa Doa no Mi de Blueno. Él, cuando la quiere activar, pues abre una especie de puerta en el espacio, en el aire, y entonces él puede entrar en su propia dimensión, en la dimensión de puertas, o como se llame, pero interactúa únicamente con el espacio. Lo que hace la Buku Buku no Mi de Charlotte Mondior es poder manejar los libros a su antojo, sin tener que tocarlos ni nada. Puede hacer muchas cosas, pero lo que más hace es mover libros. También tenemos la Nagi Nagi no Mi de Don Quijote Rocinante o Corazón, que lo que él hace es silenciar el entorno. Se ha visto poco de la Maki Maki no Mi de Raizo, pero se ha podido observar que él de la nada crea un gigantesco rollo en el que puede guardar cosas o expulsarlas. También está la Sui Sui no Mi de Señora Pink, que lo que hace es transformar el suelo que le está rodeando en agua en el que él puede nadar. Sí, lo está tocando, pero el agua que no está tocando también se está convirtiendo en agua. Él, cuando está nadando muy rápido, el agua que está dejando detrás, esa tierra que está convertida en agua, aún es agua hasta que se calma, pero ya no tiene que tocarla. Y también está la Toki Toki no Mi de Kozumi Toki. Se ha visto bien poco de esta Akuma no Mi, pero se puede ver que ella, generando una luz sin tocar a nadie, puede llevar a quien sea o a ella misma al futuro. La Gura Gura no Mi de Edward Newgate y de Marshall de Teach tenía que estar aquí porque, por supuesto, interactúa con el entorno, ya que crea terremotos, araña así el aire, quiebra el aire, crea terremotos, o sea, eso es entorno totalmente. Y por último, la Zushi Zushi no Mi de Isho. Esta tenía dudas de si ponerla en gestual porque tiene que usar la espada siempre, o es que la espada la utiliza para medir más su poder, pero no es necesario que use la espada. Por lo que, como interactúa con la gravedad, es por supuesto ambiental, ya que aunque tenga que usar la espada, el poder lo tiene él. Vamos con las activas de transformación. Son las paramecias que otorgan la capacidad de transformar a voluntad alguna parte de tu cuerpo o tu cuerpo entero, a lo que el poder de la Akuma no Mi te está permitiendo. Y estas son la Buki Buki no Mi de Baby Five, ya que transforma su cuerpo en armas, la Wara Wara no Mi de Basil Hawkins porque transforma su cuerpo en paja, ya hemos visto que es Mugiwara, pues Wara es paja. La Bane Bane no Mi de Bellamy, que transforma su cuerpo en muelles. La Guru Guru no Mi de Búfalo, porque transforma su cuerpo en hélices al girarlo. Muy parecida a la Shari Shari no Mi de Sharin Guru, que lo que hace es poder girar sus extremidades únicamente. Luego está la Gocha Gocha no Mi de Charlotte Newsy, que lo que hace es poder mezclarse, fusionarse con cualquier persona, aunque solo hemos visto cómo lo hace con sus hermanos gemelos. La Netsu Netsu no Mi de Charlotte Oven, lo que te transforma en un cuerpo calor, que generas calor. La Supa Supa no Mi de Darth Bone o Mr. 1, que transforma su cuerpo en cuchillas, en hierro. La Gira Gira no Mi de Diamante, no os confundáis con Yosu. Diamante lo que hace es transformar su cuerpo en una bandera y la puede endurecer y ablandar. La Kuma Kuma no Mi no especificada de Eustace Kid, que lo que hace es transformar tu cuerpo en un imán cuando quieras, obviamente. La Bomu Bomu no Mi de Gem o Mr. 5, que transforma tu cuerpo, todo lo que tires, en explosión. Muy parecida a la Pamu Pamu no Mi de Gladius, que no es de estallido, es muy parecido, es más de ruptura, pero sí, él se puede hinchar partes del cuerpo y explotar. También tenemos la Choki Choki no Mi de Inazuma, que lo que hace es transformar sus manos en tijeras que pueden cortar cualquier cosa como si fuera papel. La Kira Kira no Mi de Yosu, que lo que hace es poder transformar al usuario en diamante. La Agua Agua no Mi de Califa, lo que hace es transformar al usuario en jabón. Puede hacer muchas cosas, espuma, jabón, es lo que te transforma. También está la Yaki Yaki no Mi de Kelly Fan, que lo que hace es transformar al usuario en un hombre chaqueta, por lo que si te pones a él como chaqueta, os fusionáis los dos más o menos y como que adquirís la mentalidad y la fuerza de las dos partes. Un poquito rara, ¿eh? Está también la Ton Ton de Machiavice, que lo que hace es que tu cuerpo modifica su peso, muy parecido a la Kiro Kiro no Mi de Mikita o Miss Valentine. Va por kilos y Machiavice va por toneladas. También está la Joro Joro no Mi de Perona, que lo que hace es transformar a la persona en una persona fantasma, espíritu. La Kuma no Mi no especificada de Scratchman Apu, lo que te transforma en un hombre instrumento. La Suke Suke no Mi de Absalom o Sirio de la lluvia, que lo que hace es transformarte en un hombre invisible. Las Akuma Akuma no Mi no especificadas de Tama y Uroge, que lo que hace la Akuma no Mi de Tama es transformar tu cuerpo en bolas de comida, y Uroge lo que puede hacer es aumentar su masa muscular. Y por último la Toge Toge no Mi de Zala o Miss Double Finger, que lo que hace es transformar su cuerpo en pinchos. Las activas materiales son aquellas que permiten al consumidor generar de su propio cuerpo algún tipo de sustancia o material que al separarse de su cuerpo siga teniendo efecto. Y estas son la Bata Bata no Mi de Charlotte Galette, que ella pues puede generar mantequilla y lanzarla. La Kuri Kuri no Mi de Charlotte Opera, él vemos que está recubierto siempre de crema, pero él no es de las pasivas Logia, ya que cuando muere sigue empapado de su propia crema y no desaparece, por lo que esa crema creada
ya ha sido creada y se va a quedar ahí de por vida hasta que alguien se la coma. Lo mismo tenemos con la Pero Pero no Mi de Charlotte Pero Espero. Él genera caramelo cuando sale de su cuerpo y ese caramelo ahí se queda y ya está. También está la Doru Doru no Mi de Galdino o Mr. 3. Genera cualquier cosa con cera y luego se queda dura y ahí se queda, ya está. Además de que se vuelve tan duro como el acero, ¿eh? Además está la Ori Ori no Mi de Hina, que ella genera unas vallas con sus manos y con ellas puede atrapar a la gente. Ella maneja las propias vallas además. No hemos visto cómo la suelta, pero ya está generando algo. La Ato Ato no Mi de Yola, vemos como ella genera pensamientos y esas bolas de pensamiento las tira para crear las cosas a como ella se las ha imaginado. Y por último, la Beta Beta no Mi de Trébol. Trébol constantemente tiene su Akuma no Mi activa, por lo que no se considera logia. La tiene activada pues para que no se vea su cuerpo de viejo así que vemos cuando Lau lo corta. Por último tenemos las activas de contacto. Pues estas son el resto. Nada, son las frutas del diablo que el usuario tiene que tocar algo o alguien para activar su poder. Es decir, a distancia no funcionaría, me tiene que tocar y ya pasaría pues lo que tenga que pasarme. Y estas son las Oro Soro no Mi de Charlotte Lin Lin. Ella realmente no te tiene que tocar, pero tiene que tocar tu alma para arrancártela, para quitártela, tu esperanza de vida. Así que lo he puesto como contacto por eso, porque el alma sigue siendo tú. También tenemos la Memo Memo no Mi, que vaya nombre, de Charlotte Pudding, que ella tiene que meter la mano dentro de la cabeza de alguien para coger los recuerdos de ahí. También está la Shibo Shibo no Mi de Charlotte Smoothie, que ella pues tiene que tocar a alguien o se tiene que tocar a ella misma para exprimir a esa persona o exprimir incluso su brazo, que vimos cómo exprime su brazo del veneno que le deja Riju. La Omo Omo no Mi de Emporio Bangkok lo que hace es que tienes que tocar a la persona o a ti mismo para inyectarte hormonas, ya sean femeninas o masculinas. Que sí, que lo vemos lanzando su Deathwinko, pero el poder es tener hormonas en el cuerpo y transmitirlas. Muy parecida a la Soru Soru no Mi de Big Mom está la Kage Kage no Mi de Gecko Moria, que en vez del alma lo que tiene que coger es tu sombra y a partir de ahí cortarle y tragársele lo que sea o ponérsela a cualquier persona como un homie. Están las Akuma no Mi no especificadas de Jewel Ribonei y de Kurosomi Kanjuro, que lo que hace la de Bonei es que cuando te toca te puede transformar en un bebé o en un anciano y ella misma también. Y la de Kurozumi Kanjuro, como tiene que tocar un pincel, no lo hemos visto pintar con el dedo, él tiene que tocar el pincel y además tiene que tocar una superficie donde poder pintar, así que es de contacto. Está también la Nui Nui no Mi de Leo, el tontata este protagonista, el de verde, que él tiene que tener una aguja y además él tiene un hilo que lo que hace es poder coser cualquier cosa con esa aguja. Es decir, él tiene que tocar cualquier aguja para poder coser con ese hilo, es un poco raro también. Hemos visto muy poco la Oshi Oshi no Mi de Morley, el compañero de Velo Betty, pero él tiene que tocar el suelo o cualquier superficie para poder empujarlo y crear pues como olas. La Fuwa Fuwa no Mi de Shiki, me cuesta decirlo y todo, hace que todo aquello que toca que no está vivo puede elevarse. Hemos visto también muy poco la Yuku Yoko no Mi de Shinobu, pero hemos visto que funciona pues que tiene que tocar el suelo o cualquier superficie o cualquier cosa para poder pudrirla o madurarla. La Sabi Sabi no Mi de Shu, vimos también poquito, pero cuando solo le fui a dar con la espada, él cogió la katana y la oxidó, es decir, tiene que tener contacto con el objeto. La Kuku Kuku no Mi de Streusen, lo mismo. Él vimos que puede cocinar cualquier cosa, puede transformar cualquier objeto en comida, y vimos cómo cogió un tronco y fue cortando y se iba transformando en comida. Parece que lo tiene que tocar. Está también la Wosu Wosu no Mi de Tsuru, que bueno, que entiendo yo que para atender a alguien tendrás que tocarlo, así que no creo que mágicamente se tienda ya la gente y le limpie su maldad. Y por último tenemos la Ishi Ishi no Mi de Pika, que no es que se transforme en piedra, es que él tiene que tener contacto con piedra, con roca. Ya vimos que él siempre se transforma en roca desde los pies hasta la cabeza, es decir, tiene que tener contacto. Editando el vídeo me he dado cuenta que se me olvidó decir una Akuma no Mi súper importante, una paramecia activa de contacto. La Hobby Hobby no Mi de Sugar Daddy. Está con las de contacto porque precisamente ella tiene que tocar a alguien para convertir en un juguete. Bueno, papá de pigopos, hasta aquí la clasificación definitiva de las Akuma no Mi paramecia. Esto es solo mi opinión, así que me gustaría mucho que si alguna Akuma no Mi no estáis de acuerdo conmigo de en qué apartado lo he puesto, me lo comentaréis por favor en el vídeo, ya que es mi opinión y no es algo oficial. Así que si te ha gustado el vídeo, no olvides darle un hermoso like, suscríbete a este canal para vídeos de humor y algo otaku, dale a la campanita de notificación para que te avise YouTube, y de paso lo compartís con vuestros amigos más otakus. Recuerda seguirme en mis redes sociales, donde a veces publico cosas y hago sorteos. Y ahora ya sí que sí, sin más demora, me despido ahora. ¡Chao bellos!